Así como cuando hablamos con otras personas usamos nuestro propio lenguaje que se compone de palabras en nuestro idioma, de gestos y a veces de escritos, el cine tiene su propio lenguaje. El lenguaje del cine lo componen infinidad de elementos y de signos. Las imágenes, las palabras, la música, el color, los sonidos y también la forma de mezclar las imágenes, la posición de los actores y miles de ingredientes y de piezas que es imposible enumerar totalmente. Las imágenes componen así una nueva forma de contar las cosas, de hacer narraciones y de expresar mensajes. El cine es un instrumento de comunicación de masas, porque llega a todo el mundo, y de comunicación social, porque nos ayuda a conocer mejor nuestro entorno y a vivir como si fueran propios los sentimientos y valores de otras personas. El cine, además de ser el séptimo arte, es un medio de comunicación audiovisual masivo, por lo que influye enormemente en los gustos, opiniones y sensibilidad de la sociedad. Se basa en la proyección de fotogramas sobre una pantalla de forma rápida, 24 imágenes por segundo y sucesiva, lo que permite conseguir sensación de movimiento y narrar historias con un hilo argumental. El fotograma. El elemento básico de una película de cine nace de la fotografía y se denomina fotograma. El fotograma selecciona solamente la parte de la realidad que puede abarcar el objetivo, que depende del ojo humano, de la intención de quien filma. Una película se compone de fotogramas, cada fotografía encuadrada. Sin embargo, la unidad básica del lenguaje cinematográfico es el plano que se compone de muchos fotogramas. El encuadre. Encuadrar consiste en definir qué elementos aparecerán en la imagen y cuáles se van a descartar. El encuadre sirve para concentrar la atención del espectador en la imagen, por lo que la correcta selección del motivo es un paso fundamental en el proceso fotográfico. El plano cinematográfico. El plano es un encuadre desde un lugar y un ángulo de visión determinados. Cada plano tiene un valor expresivo diferente y se clasifican dependiendo de la amplitud de la escena que recogen. El plano panorámico. Plano panorámico muestra un gran escenario o una multitud. La persona no está bien, queda diluida en el entorno, lejana, perdida, pequeña, masificada. Tiene un valor descriptivo y puede adquirir un valor dramático cuando se pretende destacar la soledad o la pequeñez del hombre enfrente del medio. El plano general. El plano general muestra un escenario amplio en el cual se incorpora la persona y ocupa entre un tercio y una cuarta parte del encuadre. Tiene un valor descriptivo de personas o un ambiente determinado. Interesa la acción y la situación de los personajes. Tiene un valor descriptivo, narrativo o dramático. El plano general corto. Plano general corto o plano entero, cuando los límites superior e inferior del cuadro casi coinciden con la cabeza y los pies, apareció porque se requería un tipo de plano medio que capturase el sujeto con desperdicio del fondo, pero que permitiese ver el desenfunde del revólver. Tiene un valor narrativo y dramático. Plano medio. Presenta la figura humana cortada por la cintura, de medio cuerpo para arriba. Tiene un valor expresivo y dramático, pero también narrativo. Plano medio corto. Muestra la figura humana, desde el pecho hasta la cabeza. Plano americano. El plano americano, o también denominado tres cuartos o plano medio largo, recorta la figura por la rodilla aproximadamente. Es óptimo en el caso de encuadrar a dos o tres personas que están interactuando. Recibe el nombre de americano debido a que este plano apareció ante la necesidad de mostrar a los personajes junto con su revólver en las películas del oeste. Primer plano. Encuadre de una figura humana por debajo de la clavícula. El rostro del actor llena la pantalla.
tiene la facultad de introducirnos en la psicología del personaje. Con este encuadre se llega a uno de los extremos del lenguaje visual. Los objetos crecen hasta alcanzar proporciones desmesuradas y se muestran los detalles. Otros primeros planos. Plano corto. Encuadre de una persona desde encima de las cejas hasta la mitad de la barbilla. Plano detalle primerísimos. Planos de objetos o sujetos. Flores, una nariz, un ojo, un anillo, etc. Movimientos de la cámara. Panorámica. Consiste en un movimiento de cámara sobre el eje vertical u horizontal. Normalmente, la cámara está situada sobre un trípode y gira alrededor de su eje. Tiene un gran valor descriptivo y también puede tener valor narrativo. Se emplea para descubrir una acción o un escenario que no puede abarcarse de una sola vez. Su efecto práctico es similar al que se produce cuando se gira la cabeza hacia un lado u otro para visionar un gran espacio. Traveling. En este caso, la propia cámara, la que se desplaza, el movimiento externo de la cámara se puede conseguir de muy diversos modos, mediante el traveling, con la grúa o montando la cámara en un helicóptero. El lenguaje del cine, como todas las formas de hablar, es algo vivo. Muchos cineastas han puesto su granito de arena aportando ideas nuevas, diferentes formas de expresión, haciendo crecer el lenguaje a pesar de los intentos. Se han llegado a elaborar manuales sobre el cine, imponiendo normas y dictando leyes. Griffin, Einstein, Orson Welles y otros muchos han dado, sin embargo, aún medio de las mayores críticas. Pasos gigantescos. El cine sigue avanzando, como todo lenguaje, pues es algo vivo, dinámico, fruto de la vida cotidiana y de los descubrimientos tecnológicos. No tiene fronteras de países ni de lenguas, posee la tendencia y manías, ideologías y técnicas que tiene cada cultura de cada pueblo, costumbres o lugar. Aunque siempre ha predominado el cine de los Estados Unidos, los países más pobres también han dicho sus propias palabras, a veces importantes, que han hecho cambiar su historia y enriquecer su lenguaje. Todos los lenguajes requieren un tiempo de consolidación y por lo tanto de aprendizaje mientras se van enriqueciendo con nuevas formas de expresión. El montaje introdujo elementos radicalmente nuevos en el lenguaje, complicando bastante su comprensión, pues en sus comienzos el cine se parecía tanto al teatro o a la que venía en la calle que no era difícil de entenderlo. En el año 1908 contaba Buñuel, recordando su infancia, que en su pueblo un hombre con una vara explicaba a los espectadores todo lo que aparecía en la pantalla de cine y narraba con sus palabras lo que allí sucedía. A este personaje se le llamaba el explicador. El lenguaje cinematográfico estaba en sus comienzos, por lo que el público, muy numeroso, no estaba acostumbrado a él, no era capaz de entenderlo. No es el arte de la improvisación, sino el de la planificación, el que predomina en el cine por muy fluido o espontáneo, vertiginoso o lento que sea. El cine está planificado siempre dirigido al espectador, último receptor de la obra de arte, de ahí el lenguaje, que debe ser construido como si de una sinfonía se tratara, en la que deben encajar todos los elementos, sin faltar uno solo, con el fin de transmitir a los espectadores las ideas. El cine es arte, lenguaje y medio de comunicación. El cine habla por medio de imágenes, de los encuadres, de la palabra hablada, de los efectos especiales, del montaje, del color y de los sonidos. El lenguaje del cine se basa en la fotografía, en la música, en la literatura, en el cómic y en todos los fenómenos artísticos. De la misma forma, el cine influye en las demás artes, aportando sus formas de expresión. El cine se expresa de múltiples y variadas maneras, constituyendo así el lenguaje cinematográfico. El lenguaje del cine parte fundamental de 4 elementos básicos: la selección de partes de realidad, los movimientos, el montaje y el sonido. El tiempo en el arte es algo muy relativo que se utiliza en función de la comunicación. El teatro utiliza el tiempo a su gusto, un cambio de escena o de acto. Supone un cambio de tiempo o de lugar que puede expresar el paso de muchos años o pocos días o de minutos. La ópera también suele utilizar los tiempos, al igual que el cine, con cierta ralentización. Un actor puede cantar un aria completa mientras agoniza con el puñal en el pecho.
Un disparo en el cine impacta en el pecho de un actor y mientras éste cae al suelo, de forma ralentizada que no le gusta a muchos cineastas, reproduce toda su vida y da lugar a una película completa. Lo que sucede en fracciones de segundo en la realidad, una película lo puede representar en un largometraje completo. Los saltos en la cronología, las vueltas atrás en el tiempo que tanto se han utilizado en literatura y que son normales en el cine, reproducen cambios arbitrarios en la cronología que el lector o el espectador deben suplir para la comprensión de la trama. El color proporciona mayor adecuación a la realidad, ya que el mundo es en colores y una más amplia libertad para el juego de carácter creativo. Los cineastas del cine en blanco y negro, no obstante, llegaron a adquirir unas costas altísimas de perfección fotográfica, de contrastes entre luz y sombras, y una sorprendente profesionalidad en el uso de la iluminación. La luz es un elemento impredecible para el lenguaje cinematográfico. Sin luz no hay cine. La iluminación crea sombras, arrugas, rejuvenece o envejece. Crea efectos psicológicos del personaje. En función de donde se coloque, cambia la atmósfera de una película. En claroscuro está filmada, por ejemplo, El Sur de Víctor Erice. En el cine en blanco y negro lograron algunos cineastas como Eisenstein o Fritz dominar el mundo de luces y sombras, dando a la sombra carácter protagonista, utilizando con maestría el contraluz, el humo de hogueras y cigarros. La niebla y otros efectos se realizaban con fines estéticos para enfatizar la luz y las sombras, y no solamente con el fin de crear atmósferas y ambientes.